Hola y bienvenidos al curso de Sistemas Computacionales en su nivel técnico auxiliar. Continuamos con el módulo número 1. En este video daremos revisión al tema número 4, funciones especiales. Comenzamos con una función, que es las funciones matriciales. Para iniciar tenemos un breve concepto de qué es una matriz. Una matriz es un conjunto de datos organizados en filas y columnas, que en Excel forman un rango de celdas. En una hoja de cálculo es posible tener matrices unidimensionales, eso quiere decir que pueden ser de una fila o una columna, bidimensionales formados por filas y columnas o tridimensionales. Para trabajar con ellas se utilizan las funciones matriciales, que permiten realizar operaciones complejas sobre rangos sin tener que efectuar cálculos intermedios. Estas funciones pueden actuar en dos o más conjuntos de valores llamados argumentos matriciales, que deben tener el mismo número de filas y de columnas. Hay dos tipos de fórmulas matriciales: las que se ejecutan varias operaciones y devuelven un único resultado en la celda donde las introducimos, y las que efectúan varias operaciones y devuelven múltiples valores en distintas celdas. Se crean del mismo modo que las demás fórmulas, pero para obtener el resultado, en vez de pulsar Enter, debemos de presionar la combinación de tres teclas. Pueden ser Control Shift Enter, o en su caso puede ser Control Bloc mayúscula y Enter. Luego, en la barra de fórmulas notaremos que aparecen llaves para encerrar la fórmula. Estas llaves tenemos que tomar en cuenta que no se puede colocar manualmente, ya que estas llaves se colocan automáticamente una vez que nosotros presionemos las tres teclas que ya mencionamos anteriormente, porque si nosotros lo colocamos de manera individual, o sea, nosotros lo tecleamos las llaves, no nos va a detectar como una fórmula matricial, sino nos va a detectar como un texto. Dentro de una función matricial podemos utilizar otras funciones como la suma, promedio, media, máxima y mínima, y aplicar condiciones para obtener un resultado final. Dentro de estas funciones matriciales tenemos un primer ejemplo. En este caso tenemos fecha, zona, vendedor y clientes. Nosotros podemos utilizar una función que queremos buscar, que dice mayor cantidad de clientes. La mayor cantidad de clientes se calcula utilizando la fórmula igual. Escribimos max, o sea, de máximo, dice devuelve el valor máximo de una lista de valores. O sea, nosotros queremos que nos devuelva el valor máximo de una lista de valores. Entonces abro el paréntesis, me dice el número o rango, y yo selecciono todo esto, cierro el paréntesis y me da el valor máximo que tiene todo este rango de celdas. Pero yo quiero saber mayor cantidad de clientes, por ejemplo en una zona. Puedo colocar de clientes en la zona. Yo aquí puedo buscar, dependiendo de una de estas zonas, puedo buscar el número mayor utilizando este rango y este rango. ¿Cómo? Quiero encontrar, por ejemplo, de la zona oeste, cuál es el valor máximo o los clientes que tenga mayor cantidad. ¿En qué zona? Según a lo que nos esté pidiendo. Por ejemplo, en la zona oeste hay 94, en esta 94, en esta 98. Y yo quiero saber cuál es la mayor utilizando una fórmula. Entonces, esta fórmula que yo tengo aquí adentro, que dice max, yo lo voy a modificar. Mantengo lo que es la fórmula max y coloco dentro otra fórmula que es sí. La prueba lógica quiere encontrar lo que es la zona. Primero selecciono lo que es la zona que estoy buscando, o sea, el rango. Aquí tengo esta zona. Todo el rango que hace referencia a la zona que existe para estos vendedores y clientes. Ahora yo le digo a esta fórmula, si este valor es igual, le digo, ¿es igual a qué? Y en esta parte yo tengo que colocar entre comillas lo que estoy buscando. Puede ser, en este caso buscaremos lo que es norte. Escribo norte
Si encuentra ese valor, ¿dentro de qué valor? Si el valor es verdadero, quiero que me busque en la siguiente columna, que es de los clientes, lo que yo estoy buscando. Cierro el paréntesis. Ahora, para que funcione la fórmula, ¿qué tengo que hacer? Presionar las tres teclas Control, Shift y Enter. Y me está diciendo aquí un error. Dense cuenta aquí. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. Me está diciendo que me he olvidado colocar aquí un paréntesis de cierre. Fíjense, este que está en rojo, solo he cerrado esa, pero me falta este que está en negro. Entonces yo le digo que sí, me lo ha corregido. Fíjense, ya me da el valor de 110. 110, fíjense en esta parte que dice norte, los valores de norte me está buscando. Ahora veamos, norte tenemos esta y esta. Tenemos tres valores. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad? O sea, el máximo valor. Aquí tenemos 5, 95 y 110. Y me saca 110. Ahora esto yo puedo cambiarle dentro de la fórmula. Ya no quiero de norte, quiero de... puede ser de oeste. Oeste. Fíjense, si le doy yo Enter, me da un valor 110. ¿Por qué? Porque simplemente me está buscando otra fórmula que no es la que nosotros estamos buscando. ¿Se dan de cuenta? Lo que nosotros estamos buscando en este caso, para ver el valor tenemos que utilizar las tres teclas Control Shift Enter para que me busque el valor real que estamos buscando. Y fíjense, en la fórmula aquí arriba me coloca unas llaves automáticamente al dar Control Shift Enter. Con eso estamos diciendo que esto es una fórmula matricial. Ahora yo lo quiero cambiar, no quiero estar cada rato cambiando en la fórmula, entrando a la fórmula y cada rato estar cambiando este valor. ¿Yo qué hago? Lo borro todo esto y doy referencia a una celda. Y en esa celda es donde voy a colocar el valor que estoy buscando. Yo lo coloco aquí donde está puesto zona, en esta celda de abajo, doy un clic. Y listo, doy Control Shift Enter. Me sale el valor de 0, ¿por qué? Porque no he puesto nada en aquí. Voy a buscar lo que es sur. Y me da 84, veamos. Aquí tenemos sur, sur y sur. En esta primera dice 57. En esta 43 y por último 84. Y vemos que el valor es, el mayor es 84. Busquemos otro, lo que es este. Doy Enter y me dice que es 93. Busquemos este. También tenemos aquí. Otro aquí. Y solo tenemos 3. Y veamos, 62, no, 38 no, 93 es el valor máximo. Así nosotros podemos dar condiciones para que esté realizando lo que nosotros estamos buscando. Continuemos, entremos a otro ejemplo. En este caso es máximos y mínimos omitiendo 0. ¿A qué hace referencia esta palabra de 0 o omitiendo ceros? Fíjense, vamos a usar la función la función min, que significa devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omitiendo los valores lógicos y el texto. Yo quiero utilizar esto para que me dice aquí en el enunciado menor recaudación del 15 de febrero del 2021. Aquí tenemos recaudaciones totales y queremos ver cuál es la recaudación mínima que se ha tenido en este rango de recaudación total. Yo doy min, abro paréntesis y me pide el número. Yo coloco un rango, cierro y doy Enter. Fíjense, me está dando el valor de 0. ¿Por qué? Porque el valor mínimo que encuentra dentro de esto es 0. ¿Se fijan? Ahora yo quiero omitir eso. ¿Qué hago? Lo reformulo la fórmula. Aquí adentro borro todo esto. Mantengo el min porque quiero buscar el mínimo. ¿De qué? De esto, de la fórmula que diga si, abrimos paréntesis, la prueba lógica o el valor donde queremos buscar es todo este rango. Si este rango es mayor a 0, si usamos el símbolo de mayor que 0, ¿cuál va a ser el valor que nos va a dar? Si es mayor a 0, este mismo rango. Cierro el paréntesis, fíjense, y ese es el primer paréntesis. Ahora me falta el segundo paréntesis, otra vez cierro. Y para que funcione la fórmula doy Control Shift Enter. Y fíjense, ya me da el valor que es el mínimo, es 1356. Aquí está. Aquí tenemos 1400, 3000, 2000. Aquí es la menor recaudación que se ha realizado en la sala número 1.
Continuemos con otro ejemplo. Calcular máximos y mínimos con condiciones. En esta veremos, vamos a usar los dos valores que hemos tenido anteriormente, que son máximos y mínimos. Nos está pidiendo en este primer enunciado, nos dice menor cantidad vendida. Entonces hace referencia a esta celda que tenemos aquí. Ya, empecemos. Primero, para esta fórmula, ya sabemos, si nos está diciendo que es menor, tenemos que usar la fórmula de min. Entonces usamos igual, mínimo o min, que nos dice que devuelve el valor mínimo de una lista. Ahora yo quiero saber el mínimo de esta lista, pero como veo que ya existe un 0, o que puede haber un 0 en el futuro, yo voy a usar una fórmula matricial. Utilizo min, abro paréntesis, nuevamente otra función que sí, abro paréntesis. La prueba lógica me pide, o el rango, esta vez el rango es simplemente la cantidad vendida. Digo que es mayor a 0. Si este rango es mayor a 0, quiero que me devuelva, ¿qué quiero que me devuelva? Este mismo valor de aquí, uno de estos valores. Cierro un paréntesis, cierro otro paréntesis. Y ahora, para que funcione, doy Control Shift Enter. Ya me está diciendo el valor mínimo vendido es 7. Aquí vemos 7 y no encontramos otro valor que es el 8. Entonces el 7 es el valor mínimo. Continuemos. Aquí nos está pidiendo mayor cantidad vendida de pesos alemanes. Aquí tenemos que usar dos celdas para poder encontrar este dato. Pero primero analicemos. Nos dice que es mayor cantidad. Entonces tenemos que usar la fórmula que en este caso la fórmula es igual a ¿qué? Es igual a el valor máximo. O sea, máximo que dice devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces abro paréntesis. Como son dos grupos de celdas que voy a usar, utilizo la fórmula sí, abro paréntesis. ¿Qué estoy buscando primero? Dice mayor cantidad vendida de pesos alemanes. Primero tengo que buscar dónde están esos pesos alemanes. Aquí vemos razas, pero aquí no dicen que son alemanes, todo eso. Yo busco en esta parte de su procedencia de los animales, que en este caso es el país. Si este dato nos dice, tenemos que colocar si es igual a lo que nos está pidiendo, alemanes, igual, entre comillas coloco Alemania, a Alemania. Le digo que coma, ¿cuál va a ser el valor verdadero que me va a devolver esta fórmula? Es la cantidad vendida. Cierro paréntesis, cierro otro paréntesis. Para que funcione la fórmula, Control Shift Enter. Y me dice que la mayor cantidad vendida de pesos alemanes es 12. Veamos, busquemos. Aquí tenemos alemán. Aquí tenemos alemán, otro alemán, otro alemán y otro alemán. En esta vemos que es 9, en este que es 12, aquí vemos que es la mayor. Aquí tenemos 8 y por último 10. Entonces la respuesta está correcta. Nosotros podemos cambiar por otro valor en esta parte que dice Alemania. Podemos cambiar de otro país, de Estados Unidos, no sé lo que estemos buscando. Control Shift Enter. Ahora, nos está pidiendo aquí, fíjense, vamos a tener que usar tres celdas. Nos dice menor cantidad vendida de pesos alemanes y alza menor a 70. El alza, ¿a qué hace referencia? Aquí vemos alza en centímetros, es la altura del canino que puede tener, pero nos está pidiendo menor a 70. Con esto nos está excluyendo los valores de 70 arriba. Entonces necesitamos nosotros desde 69, 68 hacia abajo. Para esta fórmula, primero tenemos que usar tres fórmulas dentro de esta. Veamos, igual, ¿qué nos dice primero? Menor, entonces usamos min. Abro paréntesis, me pide el mínimo que tengo que usar dentro de esta fórmula es sí. ¿Recuerdan? Siempre usamos sí. Abro un paréntesis y ahora dentro de esta fórmula sí voy a usar dos fórmulas más, que son una multiplicación. Cada multiplicación la voy a separar con un paréntesis.
abro otro paréntesis. Quiero decir, en esta parte busco primero, como en el anterior caso, los pesos alemanes, o sea, la procedencia del país. Selecciono esta celda y le digo, si este rango de celdas es igual a Alemania, cierro paréntesis y quiero que lo haga coincidir con lo que es la otra celda, que es alza. Selecciono alza, aquí vemos, y esta tiene que ser menor a 70. Fíjense, cierro paréntesis. Con estas dos que he hecho, con estas dos funciones que están separadas por un símbolo de multiplicación, está diciendo que en esta primera busque dentro de este rango de B40 a B52, que es este de azul, aquí vemos a la izquierda, que me busque ¿qué? Alemania, o sea, los pesos que son de Alemania. Una vez que me encuentre este primer dato, aquí vemos. ¿Qué quiero que me haga con esto? Que me busquen a la par, o sea, si me encuentra dentro de esto un valor que es Alemania, por ejemplo, ya tenemos aquí que es en la B44, en la C44 que me lo iguale con estos dos, me los iguale. Y así me lo vaya buscando, me vaya emparejando. Y con lo que estoy usando mínimo, que con esta fórmula ya me lo busque el valor mínimo que va a tener nuestra fórmula. Fíjense, si yo selecciono todos estos dos y lo evalúo con F9, me da un valor, unos valores de 0001. Estos 1 son los valores que está encontrando la fórmula. Fíjense aquí, en el primero es 0, 0, 4 ceros y en el quinto está el número 1. Veamos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto está un valor 1. Eso me está diciendo que en ese valor ya he encontrado un resultado. Ya nos da valores simplemente que nos está igualando. En donde existe la coincidencia entre alemanes y como encuentra alemán lo iguala con el valor de la alza en centímetros. A esto yo le quiero dar ahora la cantidad vendida. Le doy coma. Si encuentra un valor en todo esto que es verdadero, quiero que me regrese los datos que se encuentren en este rango. Fíjense, aquí tenemos el rango que estoy seleccionando. Ahora cierro los paréntesis, cierro el primero y cierro el segundo. Y para que funcione la fórmula, ¿qué hago? Control Shift Enter. Y me está dando el valor de 8. Analicemos este valor. Busquemos cantidad vendida de pesos alemanes y alza menor a 70. Primero los canes que son alemanes. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otros dos y aquí tenemos un cuarto. Fijemos, veamos, seleccionemos los que son menores a 70. Este primero no va, porque es 70, ya tiene un valor que está fuera de este rango. Tenemos que son 3 menores. Vemos que en esta parte, que en la celda 44 tenemos aquí que es 65 centímetros y tiene 9 cantidad vendida de caninos alemanes. En esta parte, que es el braco alemán, nos dice que es 9 de 65 centímetros. Esta sería la respuesta, pero ¿qué nos dice? Pesos, menor cantidad vendida de pesos alemanes y alza menor a 70. Veamos el siguiente. Aquí nos dice 67 centímetros, este es un poco más grande que esta, pero tiene menor cantidad vendida. Entonces ese es el motivo que tenga aquí la respuesta número 8. Nos está encontrando en primera la menor cantidad de vendidas de caninos y nos dice que es el 8 y es de 67 centímetros. Por eso el resultado es 8. Continuemos con las funciones especiales. Ahora entremos a lo que son errores en fórmulas. En esta parte de errores en fórmulas siempre se va a encontrar al momento de redactar una fórmula en Excel. ¿Cuál es el motivo? Que nosotros no nos damos cuenta al momento de redactar. Uno puede ser error de typeo, o sea, mala colocación de la función. Otro puede ser que estemos haciendo lo que son, por ejemplo, revisemos el texto, tenemos varias opciones de errores. Aquí tenemos errores que son numerales, que nos va a aparecer así. Otro que dice dividir entre 0.
Eso no se puede realizar, es por un error. Aquí falta de nombre, el valor es incorrecto, no existe referencia, valor no hay dato, valor número error y valor nulo. Tenemos esos y tal vez exista otras más que al momento de realizar nosotros la fórmula nos va a aparecer. Por ejemplo, vamos a ver uno clásico que es igual. Yo voy a multiplicar estos dos y lo voy a dividir entre esto. Multiplico esta por esta, cierro paréntesis, dividido entre esta. Y vemos que de ende ya me sale el primer error, que es dividido entre 0. Me dice. No se puede realizar la división entre 0. Pero ahora yo no quiero que me aparezca eso. ¿Cómo puedo solucionar eso? Veamos el texto. Aquí abajo tenemos varias opciones de cómo solucionar esos errores. O en sí, hacer que no aparezcan, que no se muestren en la fórmula al momento de colocar nosotros. La más común que se utiliza es si.error. Dice, devuelve un valor que se ha especificado previamente si encuentra un error y si no, da el resultado de la fórmula. ¿Qué quiere decir? Si no encuentra primero el error, entonces directamente nos va a dar el resultado. Pero si encuentra un error, lo que nosotros coloquemos va a aparecer. ¿Cómo? Doy doble clic. Me sitúo al principio después del símbolo igual y digo si.error. Aquí vemos, nos dice devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Entonces abro paréntesis, me dice el valor va a ser todo lo que nosotros hemos colocado, coma. Ahora, si el valor es error, me dice valor si error, ¿qué quiero que aparezca? Puedo colocar infinidad de cosas, pero siempre y cuando colocarlas en comillas. Entonces abro comillas. Ahora, ¿qué quiero que aparezca? Yo normalmente lo coloco para que sea en blanco, se quede en la celda en blanco. Entonces abro y cierro, un espacio en blanco me va a aparecer. Cierro el paréntesis, doy enter y fíjense, ya me aparece vacío. Ahora yo esto lo puedo arrastrar hasta abajo. Fíjense esto, se han dado cuenta, lo ha copiado hasta el formato de la celda de arriba. Entonces, para pegar, ¿cómo se hace? Lo doy copiar, selecciono todas las demás celdas, clic derecho y fórmula. Ya me lo copia todas las fórmulas. Y si donde colocamos un 0, fíjense, coloco un 0, doy enter y me aparece en blanco. Ya. Pasemos a otro ejemplo. En esta parte nos dice que quiere buscar un puesto. Queremos buscar un puesto según el nombre. Fíjense, aquí tengo un puesto, aquí unos nombres, y yo buscando el nombre quiero saber qué puesto es, el jugador, o puede ser un grupo de empleados. No se puede tener una lista extensa, y para no estar realizando manualmente uno por uno, yo utilizo lo que es la opción, utilizo la función buscar B. Doy igual, escribo buscar, aquí vemos buscar B. Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. Nos va a buscar un valor que nosotros especifiquemos. Abrimos paréntesis. Me dice, ¿cuál es el valor buscado? En este caso, el valor buscado va a ser para nosotros esta celda que estoy aquí. Lo voy a hacer como referencia. En aquí yo voy a colocar un nombre y ese nombre me tiene que buscarlo en lo siguiente que voy a hacer. Ya coloco aquí F22, coma, me dice matriz tabla. Recuerden esta palabra, matriz tabla. Quiere decir en la tabla que se va a trabajar. Entonces yo selecciono toda esta tabla desde arriba, desde el nombre, y le digo coma. Ahora me dice indicador de columna. ¿Cuál va a ser la columna que quiero que me aparezca? El valor que estoy buscando está en la columna número 2 de puesto. Fíjense, ya tengo el nombre, ahora quiero saber qué puesto juega. Entonces yo coloco, veamos, columna 1, columna 2, coloco número 2, coma, me dice dos opciones, verdadero o falso. Si coloco verdadero,
coincidencia aproximada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo coloque en la celda de referencia, que es esta F22, me lo voy a buscar dentro de esta tabla, desde la primera columna, me lo voy a buscar uno que coincida, datos que coincidan. Pero yo no quiero eso, yo no quiero que coincidan, simplemente yo quiero que sean iguales. Por eso coloco falso, coincidencia exacta. Lo que yo escriba tiene que estar aquí dentro, entonces le doy falso. Ahí lo tienen, falso, cierro el paréntesis y doy enter. Y fíjense, me da NDA, no hay dato. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de esta yo tengo que colocar un valor. Por ejemplo, yo coloco Ricardo y me aparece que Ricardo es base. Fíjense, coloco otro, pues Patricio, y me dice que es pivot. Pero ahora si yo coloco un dato que no existe, por ejemplo Ariel, no existe, y me dices no hay dato, entonces en esta parte yo puedo colocar a esta fórmula que tenemos aquí, arreglarla un poquito, utilizar la misma función que se trató de si.error, abro paréntesis, el valor que necesitamos es todo esto, luego doy coma, me dice valor si error. Si existiese un error, ¿qué quiero que aparezca? Fíjense en esta parte, si no hay un nombre en esta parte, en esta celda de referencia, ¿qué quiero que aparezca aquí? En la celda de respuesta. Por ejemplo, yo puedo decir cliente o no registrado, por ejemplo, no registrado. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y doy enter. Y fíjense, me dice no registrado. Y así yo puedo colocar infinidad de cosas aquí. Puedo colocar, no sé, no existe. Yo, por ejemplo, si coloco otro, Luciano, me dice que es alero. Pero si yo coloco un valor que no existe ahí, Matías, por ejemplo, me dice no existe. Así podemos nosotros trabajar con esta fórmula de buscar B y con la otra que es de si.error. Aquí, en esta siguiente, como hemos visto anteriormente, lo que les decía, no puede existir la división entre números entre 0. Por ejemplo, doy igual, esto lo divido entre esta, doy enter, ya me da el resultado. Ahora esto yo lo quiero copiar, lo extiendo a todo a los demás, con clic derecho, pegar fórmula, y fíjense, ya me da un error aquí, me está diciendo que existe una división entre 0. Para que no exista eso, en la primera fórmula lo modificamos. Igual coloco si.error, abro paréntesis, me voy hasta el final del texto, doy coma, y ¿qué quiero que aparezca? Si me aparece un error, simplemente abro y cierro comillas, es decir, un espacio en blanco. Aquí ya tenemos aplicada la fórmula, doy control C, selecciono los demás celdas y doy pegar fórmula. Y fíjense, el valor que teníamos 0 aquí ya nos aparece en blanco. Para las siguientes funciones especiales tenemos funciones para hacer búsquedas. En esta de funciones para hacer búsquedas vamos a encontrar en primera, fíjense cómo está ordenado nuestra tabla. Aquí tenemos ticket, tenemos fecha, tenemos cliente, tenemos número de factura y sucursal. En esta parte nosotros queremos encontrar directamente por factura, colocando factura a un cliente. Simple y llanamente un cliente queremos buscar, para no estar buscando uno por uno cuál ha sido el cliente que nos ha dado esta factura o a qué cliente hemos dado la factura. Entonces nosotros mediante la factura podemos buscar un cliente. Utilizamos la siguiente fórmula, colocamos igual índice. ¿Qué nos dice? Devuelve un valor o referencia de celda en la intersección de una fila y columna. Selecciono índice. Me dice matriz. Ahora yo puedo colocar tanto matriz hacia la izquierda, o sea, de izquierda a derecha, en filas o en columnas. En este caso yo quiero saber primero, voy a trabajar en columnas. La primera columna para mí va a ser clientes, porque es lo que yo voy a buscar mediante la factura. Luego le doy coma, escribo otra fórmula dentro de esa que es coincidir.
coincidir. Que dice, devuelve la posición relativa de un elemento de una matriz que coincide con el valor dado en una orden específica. Nos dice valor buscado. ¿Qué estamos buscando? Esto estamos buscando. Esta celda estamos buscando. Coma. ¿Dentro de qué? Dentro de estas facturas. Ahora le doy coma. Nos dice tipo de coincidencia. Yo puedo colocar menor que coincidencia exacta. Para que me parezca coincidencia exacta, puedo colocar un 0 o en su caso ya no colocar coma y cerraré el paréntesis. Me falta, fíjense, me marca en rojo el paréntesis. Tengo otro paréntesis más para cerrar que es en negro. Ahora fíjense y recuerden, no tengo que usar la tecla Enter para cerrar la fórmula. Tengo que usar Control Shift Enter, porque se tiene varias fórmulas que se están utilizando dentro de una sola fórmula. Veamos aquí arriba, en la barra de fórmulas tenemos que ya está encerrado entre llaves. Y fíjense, me dice que el cliente con la factura 1358 es Tania Miró. 1358, busquemos, aquí está, 1358, Tania Miró. Y así podemos cambiar el número de factura, por ejemplo, 1349, 1349. María Tobi. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco uno que no existe? Por ejemplo, 1348, no existe. Me dice no hay dato. En esta parte, nosotros podemos corregir la fórmula que tenemos. Podemos un poquito mejorarla. Antes de índice y después de igual, colocamos si.error. Si existiese un error dentro de este valor que estamos remarcado, le doy coma. ¿Qué quiero que aparezca? Como siempre les digo, puede ser un espacio en blanco. O en este caso podemos colocar cliente a factura no existente. Cierro la comilla, cierro el paréntesis, nuevamente doy Control Shift Enter y me dice factura no existente. Yo puedo colocar infinidad de cosas aquí adentro. No existe, por ejemplo, no existe. Otra vez Control Shift Enter y así puedo estar cambiando. Una vez que coloque un valor verdadero me va a aparecer el resultado. Si colocamos nosotros un dato verdadero nos va a dar el resultado verdadero, y el resultado verdadero es que nos dé el nombre del cliente al que estamos dando referencia de la factura. Ahora aquí nosotros podemos colocar muchas cosas más aquí abajo. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí en qué fecha se ha vendido esa misma factura. Puedo colocarle también en qué sucursal se ha vendido. Por ejemplo, yo coloco aquí fecha y aquí sucursal. Yo utilizo las mismas fórmulas, lo arrastro aquí abajo. Ahora revisemos cada una de las fórmulas. En esta primera, el rango que nos está pidiendo o que necesitamos, en este caso no es lo que es el nombre, para nosotros es la fecha. Aquí tenemos la fecha. ¿Coincidir con qué? Con H9, pero H9 no es esta. No estamos en la celda que es de referencia, entonces nosotros le colocamos H8. Esta es la celda de referencia. Y aquí, ¿qué quiero que me busque? Nuevamente, la celda de las facturas o el rango. Esto un poquito lo modifico para que esté dentro de lo que estamos buscando. Y yo quiero que me aparezca, como vemos aquí, al principio tiene la función si.error. Con eso está bien. Ese si.error lo mantenemos y nos vamos al final de la fórmula y decimos, para que se cierre la fórmula o de efecto, Control Shift Enter. Y ya me está dando aquí un valor. Fíjense, ya tenemos un valor aquí que nos está diciendo que la tal factura 1352 se ha vendido cuando en febrero 5. Aquí podemos revisar, es 5 de febrero. Y por último, lo que es la sucursal, de la misma forma. El primer dato es la sucursal. En este caso es para nosotros esta, donde estamos buscando la sucursal.
coincidir con que nuevamente nos dice H10, nosotros estamos buscando H8. Ya tenemos H8. ¿De qué? ¿De qué rango lo va a igualar este valor que estamos colocando de referencia? Es las facturas. Y damos Control Shift Enter. Y fíjense, ya nos dice la factura tantos está a nombre de Roberto Torres, que en fecha 5 de febrero se ha realizado la venta. ¿En qué sucursal? En la zona norte. Y así nosotros podemos tener más y más funciones matriciales para poder trabajar con varias filas o columnas. Y para el último tenemos la función especial de redondeo. En este veremos algunos ejemplos de cómo realizar el redondeo que nos pueda servir tanto para notas o para otros valores, pero utilizando diferentes criterios. Por ejemplo, utilicemos primero, tengo aquí una serie de notas de estudiantes. Ahora yo quiero saber el promedio. Eso es fácil, doy igual y escribo promedio. ¿El promedio de qué? Selecciono todas las celdas que quiero promediar, cierro el paréntesis, doy Enter. Y directamente ya me arroja un resultado. Pero ahora estos datos yo quiero redondearlos, no quiero verlos así. Entonces me voy aquí donde dice redondear, nuevamente igual. ¿Qué quiero hacer primero? Redondear, doy redondear. ¿Qué quiero redondear? Entonces doy promedio. Este promedio quiero redondear, que está aquí. Cierro paréntesis. Ahora me está hablando de redondear. El número ya tenemos. Ahora doy coma. ¿Cuántos decimales quiero que tenga esta fórmula? Yo quiero que tenga 0. Cierro el paréntesis, doy Enter. Y fíjense, ya me la redondeo directamente a 75.0 arriba, porque está mayor a 0.5, o sea, mayor a la mitad. Si yo arrastro esto, fíjense, me lo redondea, por ejemplo 76, como no pasa hasta 5, 7.4, no les redondea. Aquí 69.64 pasa de la mitad, los redondea. Ahora veamos otra opción que es la misma de redondeo, pero esta vez redondear punto más. ¿Qué nos dice este punto más? Dice redondea un número hacia arriba en dirección contraria al 0. O sea, vas a redondearle a la fuerza al número mayor. Entonces doy redondear más, abro paréntesis. ¿Qué quiero que redondee? El promedio. Escribo promedio, selecciono las celdas, cierro paréntesis y me dice número de decimales que quiero que aparezca. Doy coma, yo quiero 0. Cierro paréntesis, doy Enter. Ya me redondea 75, bajo y fíjense en esta parte aquí, en este de 76 que teníamos aquí, 76.4. En esta vemos que no lo he redondeado, porque en esta implícitamente necesita que sea mayor a 0.5 para redondear a su superior. Pero aquí vemos lo hace a la fuerza el redondeo. ¿Ya? Eso es lo que nos hace la fórmula de redondear punto más. Vamos a otro. Igual redondear punto menos. Nos dice redondea un número hacia abajo en dirección del 0. O sea, esto es el contrario de la otra fórmula. Abro paréntesis, digo promedio. Selecciono las celdas para promediar, cierro el paréntesis, luego doy coma y me dice números decimales, cuántos decimales quiero que tenga. Este es redondeo menos, punto menos, yo quiero 0, entonces escribo 0, cierro paréntesis y doy Enter. Fíjense, aquí ya me lo redondeo hacia abajo, fíjense aquí 75, 75, pero aquí me dice 74. ¿Por qué? Porque no le importa a esta fórmula que si el 74 está acompañado de algún número. Si está, aunque 74.99 va a ser el valor 74. Arrastramos esta fórmula. Vemos, en esta parte de 76, como les decía hace un momento, lo has redondeado directamente a su inferior. Aquí pasa lo mismo con el 69, 69.64. Lo que sería con el punto más sería 70, pero ahora con el punto menos es 69. No le importa que pase la mitad.
Y bueno, con eso estaríamos terminando las funciones especiales. Aún existen una gran cantidad de funciones especiales, pero por el tiempo que tenemos para grabar los videos que se puedan entender al momento de que uno reproduzca el video, suficiente está con 30-40 minutos de video. Muy bien, con esto me despido, hasta el siguiente video.